Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México como médico cirujano y partero. Es también maestro en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene un posgrado en Administración Pública por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Contemporánea de las Américas y en Salud Pública por la misma institución. Actualmente es docente de la Facultad de Enfermería de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en las áreas de epidemiología, bioestadística, anatomía y fisiología en el nivel de licenciatura y especialidad. También es docente tanto en la maestría como en el doctorado en Salud Pública en la Universidad Contemporánea de las Américas. Es socio fundador y presidente del Colegio de Profesionales de Salud Pública del Estado de Michoacán. Me refiero desde luego al doctor Jaime Ernest Barrera, a quien tengo el placer de invitar a este estrado para hablarnos de la importancia de la farmacovigilancia en la salud pública. Sea usted bienvenido, doctor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto estar aquí platicando un momento de algo tan importante que ya hemos estado viendo durante el transcurso de esta mañana, que es la farmacovigilancia. Y obviamente esto tiene que ver mucho con la salud pública. Vamos a iniciar rápidamente con la farmacovigilancia, cuál ha sido el desarrollo. Esto lo vamos a ver muy rápido, ya lo pasamos ya lo vimos hace unos momentos, 1848, los problemas que hay con el cloroformo, los problemas cardíacos que presenta, 1937, también con el elixir de etileno en sulfonamida, 61, la talidomida que ya se abortó. Y Tobias fue el ponente que lo hizo muy bien, pero la talidomida todavía se utiliza. La talidomida se utiliza en casos muy específicos de reacción leprosa, cuando tenemos casos de reacción leprosa en los pacientes con lepra. Eso es importante porque, como él lo comentaba, son medicamentos que pueden traer algunos efectos adversos, pero también hay otros beneficios de estos medicamentos. Después tenemos en 1963, cuando ya se hace la 16ª Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, que nos habla de que pues tenemos que hacer algo con todos estos antecedentes que hay de la farmacovigilancia y de los efectos adversos que producen los medicamentos. Entonces, hablamos de los 9 países inicialmente, ¿sí?, que se hacen para reuniones para empezar a hacer la vigilancia de la farmacovigilancia. Sí, entonces, esto es en Ginebra, 1963, es donde tenemos el antecedente. 1968, el programa de la OMS para la vigilancia epidemiológica, ¿sí?, inició en 10 países. Actualmente hay 170 miembros en todo el mundo. 1973, en España se crea la orden del Ministerio de Gobernación el 12 de noviembre de 1973, también con el tema de la vigilancia de estos fármacos. En 1965 se crea la Unión Europea y inicia, por decirlo de una forma, de una manera formal, la vigilancia en este país. Posteriormente tenemos que la Organización Mundial de la Salud habla que la salud pública se refiere a la respuesta de una sociedad dirigida a promover, mantener, proteger la salud de la comunidad y prevenir enfermedades, lesiones e incapacidades. Esta es una definición que tenemos de la Organización Mundial de la Salud y que tiene que ver con la farmacovigilancia. Pues tiene que ver mucho porque dentro de la salud pública, todos nosotros sabemos que tenemos
11 funciones esenciales de la salud pública. Entre las 11 esenciales de la salud pública, obviamente tenemos el rubro de evaluación, el rubro del desarrollo de políticas, la asignación de recursos y el acceso a los servicios. Cuando nosotros nos ponemos a ver evaluación, pues entonces nos vamos a checar que tenemos la farmacovigilancia. Una de las funciones dentro de la salud pública es mejorar la salud y la salud. Perdón. Bueno, estamos hablando de la salud pública con la relación a la farmacovigilancia. Entonces, si nosotros hablamos que la salud pública tiene que ver una protección de la salud, obviamente que tenemos que ver. Aquí está. Sí, entonces, aquí vemos la relación de la función esencial de la salud pública en el rubro 2, que habla de la vigilancia de la salud pública y el control de la gestión de los riesgos para la salud y las emergencias. La relación con la función esencial de salud pública también en su apartado número 3, donde me habla de asegurar el acceso al uso racional de medicamentos y otras tecnologías sanitarias esenciales para proteger la salud. Entonces de ahí partimos que hay una relación estrecha, una relación estrecha entre las funciones de la salud pública y la farmacovigilancia. Posteriormente tenemos en el rubro 2, que estábamos hablando de la vigilancia de la salud pública, el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de conducción de las autoridades de salud para garantizar una adecuada vigilancia. La vigilancia a raíz de brotes, emergencias, riesgos, daños ambientales, problemas y todos los procesos de producción que tenga un beneficio para la población. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir cuestionando, ir relacionando estos dos rubros. Después, dentro del apartado 7, se considera una función del impacto social porque beneficia a todos, garantizando que los productos médicos se comercialicen en los países que sean seguros con la calidad y la eficacia que deben tener todos los productos. Lo que podemos deducir que si nosotros no tenemos un buen producto o un buen medicamento o un medicamento que me van a hacer más los efectos adversos que los efectos beneficiosos, pues entonces ya no estamos en la misma sintonía, ¿sí? Por lo tanto, la farmacovigilancia la consideramos la madre de todas las vigilancias. Y como se ha estado platicando desde hace un buen tiempo, un buen rato dentro de esta sesión, es que lo importante es la vigilancia. Y entonces comparamos nosotros la farmacovigilancia con la vigilancia epidemiológica. De hecho, la farmacovigilancia es definida como la ciencia y la actividad relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los efectos adversos. Como tal, podemos decir que también tenemos el sistema de vigilancia efectivo, que dentro del sistema de vigilancia efectivo tenemos la compilación sistemática de información. Yo me pregunto, ¿y si no tenemos información, qué compilamos? Entonces, de ahí el llamado desde el comisionado que nos hizo favor de estar en la mañana, de la necesidad urgente de todos estar participando. La salud pública es un rubro que debemos de todos estar al tanto de ello, porque con esto nos vamos a beneficiar todos. Entonces, la notificación
es de suma importancia. Otra, perdón, es que es muy moderno. Bueno, entonces dijimos que tenemos un cotejo y análisis de notificaciones. Todas las notificaciones se tienen que hacer. Me llamaba también la atención en la plática de la mañana del compañero de la COFEPRIS que tenían 600 notificaciones. Lo que no nos aclaró mucho es cada cuánto, ¿sí? Y si nosotros concluimos que tenemos en el estado de Michoacán o en Morelia, no lo entendí bien, el 3% de notificaciones, entonces es una notificación sumamente pobre. Reportes de sospechas de los eventos relacionados a los adversos a los medicamentos y la comunicación y gestión de riesgos, que también tenemos que ser muy cuidadosos en este libro. Los indicadores de medidas de objetivos específicos permiten la evaluación de la situación de referencia y el progreso de los sistemas de evaluación. Lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, para nosotros mejorar nuestros sistemas del cual estamos hablando, tenemos que medirlo. Para eso necesitamos indicadores. ¿Qué indicadores tenemos? Bueno, los indicadores de farmacovigilancia son insumos, procesos, productos, resultados, impacto en los proyectos, programas y políticas de desarrollo relacionados con los sistemas y servicios de salud. Todo esto aunado y en relación a lo que es la farmacovigilancia y la tecnovigilancia, medicamentos y equipos médicos, ¿sí? La calidad de un indicador depende de los componentes utilizados en su construcción, así como de las fuentes de información, sistemas de información, recolección y registro. Cuando nos ponemos a pensar si nosotros estamos haciendo bien las notificaciones de las reacciones adversas a los medicamentos, pues tenemos primero tenemos que saber si lo estamos haciendo. Y si lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo correctamente. Nos mostraron también algunos formatos de los medicamentos, para la notificación de reacciones adversas, que tienen como 200 reactivos. Hay que llenarlos todos. Es información. Si la información no es precisa y no es confiable, pues no tenemos buenos resultados. Y este es sencillamente los productos cubiertos por la farmacovigilancia, que hablamos de hemoderivados, vacunas, incluso medicamentos tradicionales, medicamentos, plantas medicinales, biológicos, dispositivos médicos. Todo eso tenemos que estarlo vigilando. Hay otra situación importante, que en los últimos 15 años estamos hablando de la farmacoepidemiología, que es la ciencia que se ocupa del riesgo y beneficios de los medicamentos usados en poblaciones. Y es cuando nosotros nos ponemos a pensar que los grandes laboratorios que hacen grandes estudios, pues se hacen grandes estudios en sus grandes poblaciones blanco que tienen. Pero si esto lo extrapolamos a la población en general, entonces tenemos que hablar de farmacoepidemiología. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros que la epidemiología, pues esa es la disciplina que nos va a cuidar tanto a la población como a sus determinantes. Y entonces también hablamos aquí que debemos de tener una vigilancia poblacional. Claro, no vamos a poder hacer ejercicios en toda la población, definitivamente no, sería una locura. Además no tendremos ni siquiera el recurso para hacerlo. Pero sí tenemos que echar mano de la epidemiología para hacer inferencias dentro de los estudios que se han hecho, ya sean generalmente estudios
experimentales que hacen los grandes laboratorios en esta relación. Carvajal y colaboradores, en su libro de farmacoepidemiología, define como la ciencia que estudia el impacto de los fármacos en poblaciones humanas, utilizando para ello el método epidemiológico. Si nosotros nos acordamos, el método científico y el método epidemiológico lo único que nos está llevando son pasos científicos para la comprobación de hipótesis. El método epidemiológico es exactamente lo mismo, solamente que en lugar de usar, debemos de usar poblaciones para saber qué circunstancias nos va a hacer determinado estudio. Ponta define como la aplicación del conocimiento, métodos y razonamientos epidemiológicos al estudio de los efectos, beneficios, aspectos de los fármacos en las poblaciones humanas. ¿Sí? La farmacoepidemiología proviene de ensayos clínicos, estudios epidemiológicos, evaluación, patrones de utilización de medicamentos, relación, vigilancia por distanciamiento y guías regulatorias. Vigilancia por licenciamiento, y esto a mí me llama mucho la atención porque entonces las instancias respectivas dan las licencias que deben de tener los medicamentos, y entonces no hemos terminado el estudio que debemos de hacer a la población, porque insisto, si yo tengo una población un estudio experimental donde tengo 500 sujetos de estudio y uno tiene algún efecto adverso, ¿qué va a pasar con la población? ¿Lo voy a inferir así nada más? Bueno, si 500 es uno, de 5,000 son 50. Entonces, ese tipo de situaciones son muy interesantes porque después del licenciamiento y de las guías regulatorias que deben tener los medicamentos, pues ahí es donde aparecen los efectos adversos que no se detectaron en un inicio. Sí, bien. En los últimos años, hablar de farmacoepidemiología es referirse al estudio de la frecuencia con que ocurren las enfermedades, etcétera, etcétera. Son métodos complementarios, suplementarios, nunca suplementarios antagónicos. ¿Qué quiere decir? Que la farmacoepidemiología no va a sustituir a la farmacovigilancia. Son situaciones complementarias, una disciplina de la otra. La misma farmacoepidemiología surge como una necesidad de conocer más sobre el uso de fármacos, dado que los estudios, lo que estábamos comentando, con frecuencia se reduce la función de la farmacoepidemiología a la vigilancia postmercadeo, objeto de estudio de la farmacovigilancia. Volvemos a lo mismo. Si yo voy a ver solamente una población, yo necesito generalizar estos estudios para toda mi población para que los medicamentos sean más seguros. Ya nos dimos cuenta que no son seguros. Bueno, entonces por eso necesitamos nosotros la notificación puntual, efectiva y oportuna. Y algo que también estamos hablando de la farmacoepidemiología, se usa razonamiento y método epidemiológico. Sí. La vigilancia en epidemiología es información para la acción. Y todos los que llevamos o sabemos algo de epidemiología sabemos que cuando hablamos nosotros de información para la acción, ¿de qué estaremos hablando? ¿Alguien sabe? Pues de la vigilancia epidemiológica, es lo mismo, ¿sí? Información para la acción, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre la farmacovigilancia y la vigilancia epidemiológica? Pues que la vigilancia epidemiológica la vamos a enfocar a los padecimientos, a toda la morbilidad de nuestra población. Esa es la vigilancia epidemiológica que debe ser obligatoria, que de acuerdo a la norma 017 para la vigilancia epidemiológica dice que es obligatorio para todo el sector público y privado, igualmente que la norma 020 dice que la farmacovigilancia es también una norma oficial
que es de obligatoriedad. Y yo me pregunto, y entonces si es obligatorio, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo haremos? Pues da flojerita, ¿no? Hijo, son muchos formatos. Pero ¿de dónde sacamos la información entonces si no lo notificamos? ¿Cómo vamos a hacer nosotros alguna injerencia en algunos resultados si no tenemos información? Y yo veo aquí muchos jóvenes que seguramente están estudiando o van saliendo. Hay tantos papeles que tengo que llenar. No, tienen que llenar esos y más. Es la información. Y entonces por eso decimos que es información para la acción, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que la vigilancia epidemiológica. Lo que sucede y la diferencia también de esto, que la vigilancia epidemiológica ya es una situación muy instituida y que aún así nos hace o nos falla mucho en la notificación. Entonces la farmacovigilancia pues me cuesta más trabajito. Y yo me pregunto, y entonces lo que vamos a hacer nosotros de farmacovigilancia, si los médicos, o sea, todo el personal de salud no lo lleva a cabo, preguntaría yo, ¿lo llevará a cabo el paciente, el usuario? Es que sangré la nariz porque me tomé este medicamento. Sí voy a notificar. ¿Y a dónde notifico? ¿Le hablo por teléfono a quién? O en la unidad de salud, ahí me van a hacer caso, porque si voy al centro de salud del Aguacatito, de donde yo soy, pues nada más está el médico y la enfermera. Y me van a dar una buena orientación. Entonces de ahí nace que tenemos nosotros que ser muy conscientes de esta notificación, ¿sí? Y que cualquier efecto, como nos estaban platicando hace rato, cualquier efecto adverso hay que notificarlo. Bien, entonces, representación de las características del sistema de farmacovigilancia. Bueno, pues ahí vemos cómo vamos haciéndolo. Esto ya se había comentado por la mañana. Al final se concentra todo en una sola instancia, que es donde vamos a tomar las medidas pertinentes, ¿sí? La Uppsala Monitoring Center es donde toda la información llega, o debe de llegar ahí, con información pues toda la que nosotros generamos, la que se genera en todas las unidades de salud, en todos los hospitales y, como estábamos diciendo, también en todos los usuarios que hacen cualquier notificación de estas reacciones, ¿sí? Productos de Uppsala es el Vigibas, el Hudru, el Bigflow, ya lo habían comentado por la mañana nuestro compañero de la COFEPRIS. Estos son los donde ya se va a compilar toda esta información. Bien. Retos a la salud pública y la farmacovigilancia. Después de que estamos revisando toda esta información que debemos de conocer, pues ¿cuáles serían los retos? ¿Cuáles serían los retos que a nuestro juicio podríamos tener con la farmacovigilancia y la salud pública? Surgimiento de otras vigilancias: biovigilancia, neovigilancia, cosmetovigilancia, tecnovigilancia, reactivovigilancia y todas las vigilancias que se puedan ustedes imaginar. Yo preguntaría, y esta es una pregunta nada más, porque yo me pregunto y yo me contesto, ¿no habría una pulverización de información cuando yo hago todas estas divisiones? ¿Que tienen que ser necesarias? Pues yo me supongo que sí, aquí tenemos expertos en esto, pero es una pregunta mía. ¿No se pulverizará esta información? Entonces, bueno, yo creo que esto nos lo va a decir después el maestro Toño más tarde. Bien. Las nuevas terapias, denominadas medicamentos de terapias avanzadas, el MTA, que esto sí es una situación muy particular porque son técnicas modernas, técnicas muy avanzadas,
técnicas que vamos a ver. Terapias celulares somáticas, las terapias génicas, la ingeniería de tejidos, sus combinaciones, células bebidas en matrices biológicas. Todas estas terapias, y lo vivimos muy de cerca con la vacuna de COVID, si hace mal, si no hace mal, si fue una vacuna elaborada con todas las técnicas diferentes de las vacunas que nosotros habíamos visto y vivido hasta este tiempo. En la Unión Europea existe regulación sobre estas terapias modernas desde 2007 y se han autorizado diversos estudios de este fármaco. Desde el 2007, hace casi 20 años. ¿Y nosotros tenemos esto? No lo tenemos. Obviamente estoy hablando de cosas totalmente diferentes, ¿no? La Unión Europea tiene, como ya lo hemos visto, unos sistemas de vigilancia muy avanzados, muy estrictos, más que avanzados. Tú tienes que notificar, aunque te guste o no te guste, aunque quieras o no quieras. En Estados Unidos, la primera autorización de un medicamento de terapia génica fue en 2017 por parte de la FDA. Yo preguntaría, ¿aquí tenemos todavía, ya tendremos estas terapias? Nuevas intervenciones que proporcionan las terapias diferentes a las actuales, nuevos avances científicos y los Big Data. Entonces, cuando nosotros entramos a hablar de datos, pues esas monstruosidades de datos que tenemos ocasionalmente, que tenemos una serie de información que puede generar confusión, tantísima información que se tiene en las plataformas que se manejan actualmente, son también retos que pueden tener para la toma de decisiones, porque al final lo que yo necesito es una toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer? No solamente ir a decir que el lote 28 ya se va y se tira a la basura, ¿no? ¿Qué voy a hacer para que no vuelva a ser otro lote 28? O con las características de ese lote. Bueno, el experto de farmacovigilancia deberá evaluar debería estar al día en biología molecular, genética, inmunoterapia, oncología, enfermedades neurodegenerativas, pero también la utilización de tecnología de la información y de la comunicación. No nosotros, no, los que toman decisiones. ¿A partir de qué toman decisiones otra vez? Pues de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos notificando, de lo que nosotros debemos de hacer, que ocasionalmente se nos olvida un poquito. No solo son necesarios todos los profesionales de la salud, también los propios ciudadanos, como pacientes utilizando medicamentos, son capaces de aportar información valiosa sobre los RAMs que ellos presentan, las reacciones que presentan. Y vuelvo otra vez a la pregunta: sí me hizo mal esta pastilla que me tomé, ¿a quién le aviso? Entonces pienso, y con todo respeto lo digo, creo que hay ocasiones en que nos falta un poquito más de promoción, no de información, necesitamos un poquito más de educación. Si nosotros informamos, nosotros no estamos modificando actitudes. Si nosotros educamos, entonces podemos modificar actitudes. Y es cuando yo voy a cambiar. Porque si no me informan, pues sí, ya sé, pero si no modifico mis actuares, entonces vamos a continuar igual. ¿Cuál sería la reflexión final? Tenemos que tomar conciencia de que la farmacovigilancia es una situación sumamente en contacto con la salud pública. Si no tenemos una buena farmacovigilancia, no podemos tener una buena salud pública.
a partir de todo lo que hemos platicado. Muchas gracias.